también, hermanos y amigos. Nosotros estamos estudiando el Evangelio de Mateo de manera consecutiva, versículo a versículo. Y hace unos dos domingos atrás terminamos de considerar el Sermón del Monte, que fueron 3 capítulos, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, donde el Señor Jesucristo, de manera extensa y profunda, lleva la ley de Dios que dio en el Antiguo Testamento por medio de Moisés a lo más profundo del corazón, la esencia de la ley, de tal manera que es ineludible, llega al corazón, no nos muestra la ley de una manera externa, de una manera meramente superficial, sino que va al fondo del corazón, de los pensamientos, de las motivaciones. El Sermón del Monte también, allí Cristo nos enseña qué significa ser cristiano, qué es un verdadero discípulo de Jesucristo, cómo es el carácter de los discípulos de Cristo y sus frutos. Y la semana pasada iniciamos nuestro acercamiento al capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Es un capítulo que está lleno de milagros, de las obras de Cristo. Todo el capítulo, si ustedes lo notan, si lo leen con detenimiento, son milagros del Señor Jesucristo. El autor Mateo lo presenta así y es maravilloso porque nos da un equilibrio después de una enseñanza tan grande, hermanos, que el Señor dé testimonio de sus palabras con sus obras por medio de estos milagros. Y el primero de esos milagros, o por lo menos como nos lo presenta en el orden Mateo, es la sanidad de un hombre que tenía una enfermedad terrible, ¿cierto? Un leproso, el cual se acerca al Señor y clama a Él por misericordia para que le limpie, y el Señor Jesucristo extiende su mano y le toca, y este hombre es limpio. Y veíamos allí que esa enfermedad es una de las enfermedades, y esa sanidad en particular, que ese milagro que hizo Cristo, refleja de una manera muy similar el estado y la condición del alma de todos los seres humanos. Y no es una interpretación que le quiera dar. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo que todo hombre, desde la coronilla hasta la planta de sus pies, es podrida llaga, y que no hay en él cosa sana alguna. Isaías 1:6 es ese texto. La Biblia nos presenta que esa es la condición de todo ser humano desde que nace, y todo ser humano que se encuentra sin Cristo. Pero también, así como nos presenta nuestra condición lamentable, también nos muestra que el Señor Jesucristo sigue extendiendo su mano, salvando y teniendo misericordia, haciendo que esos leprosos, espiritualmente hablando, sean blancos como la nieve también. En la mañana de hoy vamos a estar considerando, si el Señor nos lo concede, los versículos que acabamos de leer en Mateo 8, de 5 al 13. Es otro de esos milagros que nos presenta Mateo en este capítulo, que es palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando especialmente de la fe de un centurión, como ustedes lo notaron en el pasaje, la fe de un centurión. Espero que todos nosotros nos preparemos o nos hayamos preparado de antemano para escuchar la palabra, porque es necesario que cuando nos acercamos a ella tengamos humildad, tengamos reverencia, nos acerquemos a ella con solicitud, con diligencia, con la intención de obedecerla también, porque si no lo hacemos así, hermanos y amigos, estamos deshonrando a nuestro Dios. Y si por el contrario nos acercamos aquí en esta mañana con una actitud incorrecta, no siendo humildes, no deseando la palabra de Dios, por mera costumbre, por mera tradición,
no honramos a nuestro Dios, y Él sí que conoce nuestros corazones. Hemos de venir hambrientos y sedientos al Señor, a su palabra, y reconociendo nuestra necesidad de Él permanente. El Señor quiere hablarnos por su palabra, hermanos, dándonos vida. Algo que me llamaba la atención de este texto es lo siguiente. A pesar de que el Señor Jesús sana a una persona, al siervo, a este criado, fíjense ustedes que el texto no se centra en la persona que recibió como tal la sanidad. Es más, prácticamente todo el pasaje lo que busca comunicarnos es la fe de ese hombre, de ese centurión, y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo el pasaje con detenimiento, considerando algunos aspectos históricos porque son necesarios para que podamos tener un mayor entendimiento de lo que sucedió, pero mi deseo de corazón es que vayamos a la esencia de lo que hay detrás del milagro, mejor dicho. Quiero que vayamos allá, lo que hay detrás del milagro que el Señor hizo. Creo, hermanos, que el pasaje busca resaltar especialmente dos cosas: la fe del centurión y, por otro lado, la realidad de la eternidad o de las cosas eternas. Comencemos viendo el versículo 5, Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Recordemos que el Señor Jesús acaba de descender de aquel monte donde dio su sermón, y él llega a una ciudad, aldea, pueblo, como ustedes deseen llamarla, llamada Capernaum. Capernaum. Este lugar llamado Capernaum va a ser el escenario de este milagro que está por ocurrir allí y de muchos más que vendrían después de él. Este lugar Capernaum es importante en el Nuevo Testamento. De hecho, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mencionan a este pueblo. Su significado literal es este: villa de Nahum, campo de Nahum o pueblo de consuelo. Pueblo de consuelo. Era un pueblo de tamaño considerable, ubicado en el norte de la nación de Israel, a orillas del lago de Galilea o mar de Galilea. Por lo tanto, esto quiere decir que este pueblo, hermanos, era un pueblo costero, pesquero. Hoy en día son ruinas, es un lugar de arqueología, que se dedican a la arqueología, pero el punto es el siguiente: Capernaum es conocido porque fue el lugar, o varios de los apóstoles de Cristo eran oriundos o nacieron o vivieron y se criaron en Capernaum. ¿Quiénes, por ejemplo? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Los apóstoles que fueron más cercanos a Cristo. Es más, el mismo autor del libro, Mateo, recaudador de impuestos, era de Capernaum. Es probable que Capernaum fue la ciudad donde el Señor llamó al recaudador de impuestos para que le siguiera. Y Capernaum fue el lugar también donde Cristo decidió morar y vivir por un tiempo considerable de su ministerio. Esto nos lo dice, por ejemplo, Mateo 4:13. Hablando del Señor Jesús, dejó Nazaret y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Lo notan? Jesús vino y habitó en Capernaum. Eso quiere decir que Capernaum sería el escenario de muchas de las enseñanzas y de los milagros del Señor Jesús. Ya esto lo estuvimos viendo en Mateo 4, pero allí Mateo decía que sí, ese Capernaum era una ciudad de Galilea, y él menciona, esa era la Galilea de los gentiles, ¿se acuerdan? La ciudad donde, asentada en tinieblas, en oscuridad, la luz ha venido a resplandecer, la luz de Cristo. Entonces esa fue la ciudad, iglesia y amigos, donde Jesucristo vino y a donde un hombre llegó y se acercó a él. Este hombre, en el mismo versículo,
Era un hombre que tenía como oficio, como trabajo, el de un centurión. Esto también es importante en el texto, porque mucho del texto se centra en eso, en este centurión. ¿Qué era un centurión? ¿Quiénes eran los centuriones, iglesia? ¿Qué viene a nuestra mente? Primero, no era un judío, no era de la nación de Israel. A ellos, a los que no son judíos, la Biblia los llama con una palabra, los llama gentiles. Gentiles hace referencia a los que no son hebreos de la nación de Israel. Este centurión era un gentil y más específicamente hablando, era un ciudadano romano. Romano. Y como ustedes han oído o sabrán, Roma en aquellos tiempos de Cristo, de su ministerio, subyugaba a Israel, los oprimía, hacía parte de su vasto imperio. Más específicamente hablando todavía, los centuriones eran oficiales del ejército romano, del ejército. Y la palabra centurión viene o se deriva de la palabra centuria, que quiere decir que estos hombres estaban a cargo de 100 hombres, de 100 soldados. Los soldados romanos estaban divididos por algo que se llamaba legiones, que constaban de 6.000 soldados, divididos en 60 centurias, y cada una de esas eran 100 soldados, divididos así, distribuidos así, a cargo, al mando de los centuriones. O sea que estamos hablando que este hombre que está hablando, que va a acercarse a Cristo, está a cargo de por lo menos 100 hombres del ejército romano. Estos hombres, a su vez, eran importantes para el ejército romano, eran los encargados de mantener toda la disciplina de los soldados, de mantener la moral de ellos. Hay un dato que resulta llamativo de los centuriones. Todos los centuriones, y claro, no es para generalizar, pero todos los centuriones que son mencionados en el Nuevo Testamento, se habla bien algo de ellos. Por ejemplo, finalizando Mateo, cuando el Señor está muriendo en la cruz, hay un centurión que dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Otro centurión que vemos en la Biblia, uno de los primeros cristianos gentiles que no eran de la nación de Israel, fue un centurión. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Cornelio, Hechos capítulo 10, un centurión. Hechos 10, 1 y 2, allí se nos habla de este hombre y su conversión. En ese mismo libro de Hechos aparecen también varios centuriones que están custodiando al apóstol Pablo cuando está preso, cuando lo llevan a Roma, y Pablo halla gracia delante de estos hombres. Pero sin duda alguna, uno de los centuriones más notables que registra la Sagrada Escritura es este centurión, el centurión de Capernaum. Nunca más volvemos a saber de él en la Biblia, ni sabemos su nombre tampoco. Pero lo que nos dicen estos 8 versículos o más es suficiente para conocer el corazón de este hombre. Ahora, ¿ustedes creen que Israel amaban a los centuriones? Eran aborrecidos. Naturalmente, al estar ellos oprimidos, experimentaban un gran odio para con los romanos. Ahora, imagínense, cuánto más para con estos hombres que estaban a cargo de tantos soldados. Sin embargo, iglesia y amigos, hay algo curioso en este hombre, algo llamativo. Al parecer, este hombre, este centurión específicamente hablando, era apreciado por la nación de Israel. ¿Por qué? Bueno, vayamos al pasaje paralelo a este. Acompáñenme a Lucas capítulo 7. Lucas 7. Este es el pasaje paralelo del mismo milagro, del mismo suceso, pero contado desde la perspectiva de Lucas. Lucas 7, del 1 al 10, voy a leerlo
rápidamente, pero quiero que prestemos mucha atención. Lucas 7 del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. Miren el verso 5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y él va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermos. ¿Qué notamos en ese pasaje de Lucas, hermanos? Mateo, el autor de nuestro evangelio que estamos estudiando, él generalmente tiene la tendencia de resumir. Lucas, como él era un historiador, tiene la tendencia de ser detallista. Y Lucas nos dice que la forma como Cristo se comunicó como el centurión habló con Cristo fue a través de unos intermediarios, de unos mensajeros. Primero de unos ancianos de Israel y luego de unos amigos suyos. Fue así la forma como hubo esa interacción entre el Señor y el centurión. Pero allí nos dice lo que quiero comunicar en el momento. Era amado por la nación. De alguna manera era amado por Israel, hasta les había edificado una sinagoga. Comenta el autor Matthew Henry: esto nos recuerda que la posición de una persona, no importa quién sea, que el rango que ocupe, eso nunca lo va a excusar de su incredulidad, del pecado o de la desobediencia. No lo excusa. Sin embargo, hay algo más. El pasaje nuestro, Mateo 8, sigue dándonos datos o información importante, iglesia y amigos, que no eran normales. No era usual algo como esto. ¿Qué no era usual? ¿En qué estoy pensando? No era común esto, que un centurión viniera a Cristo con el propósito de abogar o de interceder, por así decirlo, por un siervo, por un criado, o llamémoslo también con esta palabra, por un esclavo. Un siervo o un criado era un esclavo. Él viene a Cristo velando por los intereses de su criado, de su siervo, que vemos que estaba gravemente ¿qué? Enfermo, paralítico, postrado en cama, con grandes dolores, con muchísimos sufrimientos. Dice otra versión, sufriendo terriblemente, o como lo dice Lucas en el texto que acabamos de leer, a punto de morir. Esa era la condición de este siervo, a punto de morir. Pero ¿qué es lo llamativo? Que un centurión esté preocupado por su siervo, por su criado, velando por sus intereses, no queriendo que muera. Es más, Lucas le dice que lo quería mucho. ¿Sí lo notaron? El centurión quería mucho al criado. Lo quería. Inusual. ¿Por qué era inusual? ¿Cómo eran tratados los esclavos? ¿Cómo eran tratados los esclavos? Nadie se preocupaba por ellos, y menos por su salud. Y cuando estaban enfermos, era mejor que murieran, puesto que ya no servían para nada. Ese era el razonamiento de aquel momento. Ustedes saben, y no es una exageración, que eran vistos como cosas, literalmente, como bestias. La única diferencia era que podían hablar. Pero el centurión de Capernaum
no pensaba en sí mismo, pensaba en su criado, en su siervo, y mostró una preocupación verdadera, sincera y genuina por él. Y eso nos exhorta, por supuesto, a nosotros, que generalmente estamos egoístamente pensando en nosotros mismos siempre. ¿Qué responde el Señor Jesús ante la petición del centurión? ¿Qué responde, hermanos? Que también llama la atención, vuelvo a repetir. Yo iré y lo sanaré, dice el Señor Jesús. Yo iré a la casa del centurión y sanaré a ese hombre. Ya ahorita vamos a llegar al punto que quiero llegar, pero esto es importante. Yo iré y lo sanaré, dice el Señor. Tuvo misericordia de ese hombre que estaba atormentado por la enfermedad, por el centurión también. Pero lo que deseo resaltar acá es la disposición de Cristo para ir a donde ese hombre, sanarlo y entrar a la casa de un centurión. ¿Ustedes saben por qué lo menciono, hermanos y amigos? En aquel momento que un judío entrara a la casa de un gentil era algo sencillamente inconcebible. Era inconcebible. La mentalidad del judío era ver a los que no eran hebreos enemigos. Inmundos los llamaban ellos. Y entrar a su casa, hermanos, significaba estar contaminados, inmundos. Y no exagero con esto. Eran leyes, no de Moisés, no eran leyes de Moisés, eran leyes que ellos tergiversaron de la palabra del Señor y que se llegó a convertir en mandamientos de hombres, fruto de la arrogancia, fruto de la soberbia. Pero en todo caso el Señor Jesucristo estaba dispuesto a ir y entrar a la casa de centurión sin importar lo demás. Y tuvo la intención de ir y sanarle. Hermano, amigo, lo que quiero enfatizar es que nadie esperaba estas cosas, nadie. Nadie esperaba que el Señor Jesús extendiera su mano y tocara a un hombre leproso, porque todos huían de los leprosos. Nadie esperaba que un judío entrara a la casa de un gentil y menos de un centurión. Nadie esperaba estas cosas. Por lo tanto, estas palabras de yo iré y le sanaré, para nosotros no entendemos este contexto, pero era maravilloso eso. Ahora sí, veamos un momento la fe del centurión. Versículo 8 y 9 de nuestro texto, Mateo 8, versículo 8 y 9. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Reflexionemos, le ruego por sus almas en esto. Y para mí también lo digo. Veamos algunos aspectos de este hombre. Primero, dice el versículo 5 que el centurión se acercó rogándole. Esa palabra es la palabra griega para kaleo, que significa lo siguiente en español: implorar y suplicar. Ruego implica súplica, es decir, iglesia, amigo, este hombre no vino acá simplemente como de igual a igual pidiendo un favor. A pesar de que era un hombre con un alto rango de autoridad y de influencia, él se acerca a Cristo reconociendo la autoridad del Señor y reconociendo su necesidad. Este ruego es un espíritu de adoración, como lo hizo el leproso, que se vino y se postró ante él. Lo que quiero decir es que el centurión se postra en su corazón. Aunque el centurión no le esté viendo cara a cara, no le esté viendo frente a frente, está rogándole, está suplicándole, está reconociendo la gloria de Cristo. Y reconoce
su poderío y clama y ruega y suplica. Segundo, este centurión reconoce su indignidad y el honor de Cristo. Este centurión no tiene un concepto alto de sí mismo. Este centurión, su posición militar no lo encegueció ni lo llevó al orgullo ni a la soberbia. ¿Saben por qué lo digo? Por estas palabras: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Subraye estas palabras, hermanos. No soy digno que entres bajo mi techo. Es más, Lucas, el texto de Lucas dice que el centurión le dice: ni siquiera soy digno de ver tu rostro. Esa fue la razón por la que el centurión envió a unos ancianos y a unos amigos. ¿Lo notaron? O sea, no es que ni siquiera era digno de que viniera a su casa. El centurión no se sentía digno de ver el rostro de Cristo. No se sentía digno. Y es probable, iglesia, que detrás de eso haya estado lo que les comenté ahorita, de que un judío no entraba en la casa de un gentil. Pero atención a esto. Más allá de eso, estoy seguro, convencido, de que este hombre tenía un reconocimiento de su propio pecado. Se sentía sobrecogido de quién era el Cristo. Ustedes se acuerdan de un episodio en el que el apóstol Pedro está en la barca y de un momento a otro, no sé qué pasó, como si el velo de Pedro hubiera sido quitado, y él se postra ante Cristo y le dice: Señor, apártate de mí, ¿se acuerdan? Porque soy hombre ¿qué? Soy un hombre pecador, le dice Pedro a Cristo. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Bueno, algo así es lo que está pasando acá con este hombre, con el centurión. Este hombre percibió grandeza en Cristo, majestad en Él. Y hermanos, que cuando uno ve algo de la majestad de Cristo, eso tiene una consecuencia directa. ¿Sabe cuál es? Que empezamos a ver nuestra indignidad, nuestra pequeñez, lo indigno que somos, nuestro pecado. Pero ¿saben por qué los seres humanos tendemos a tener un alto concepto de nosotros mismos? Porque no vemos la majestad y la gloria de quién es Cristo. Por eso el profeta Isaías, cuando tuvo la visión, ¿cómo reaccionó Isaías? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Soy un hombre indigno, decía Isaías también. No soy digno de que entres bajo mi techo. Es cuando estamos inseguros, comenta un autor, de nosotros mismos, que más podemos confiar en Cristo. Y qué contrarios a la filosofía y a la psicología de este mundo, ¿cierto? ¿Qué más vemos de este hombre, de este centurión romano, que se acerca al Señor Jesús a pedir por la sanidad de su siervo? Era un hombre con autoridad, ¿cierto? Noten el versículo 9. Él le manda a decir al Señor Jesús: yo mismo soy un hombre bajo autoridad, pero también tengo bajo mis órdenes soldados. El centurión reconocía que estaba también bajo autoridad. Aunque él estaba al mando de 100 hombres, de 100 soldados, decía: yo mismo estoy bajo autoridad. ¿Por qué? Bueno, probablemente tenía superiores a su cargo también, pero también porque él sabía a quién se estaba dirigiendo. Y ustedes saben que hay muchos que su posición los ciega y creen que no tienen a nadie por encima de ellos a quien rendir cuentas, que no tienen ninguna autoridad por encima de ellos. ¿Qué más vemos de la fe del centurión? Evidente en el pasaje que él creyó sinceramente que Cristo tenía el poder para sanar a su siervo desde la ¿qué? Desde la distancia, puesto que dijo: Señor, solamente di la palabra y mi siervo será sano. ¿Lo notan? Basta una sola palabra tuya, Señor, y así se hará. Basta tu voluntad. Así como él mismo le decía a los soldados:
vayan allá. Y ellos iban, lo que estaba diciendo es, Señor, si tú das la orden, así se hará, así sucederá. Tal era la confianza de este hombre hacia Cristo y hacia su poder. El centurión no creía que fuera necesario que el Señor lo tocara o que el Señor o que estuviera físicamente en el lugar. Basta una palabra es suficiente lo que le está diciendo. Y algo más que es evidente en el texto. ¿Por qué creemos que la fe de este individuo, de esta persona, de este centurión, era genuina y no un simple algo esporádico? ¿Por qué creemos que la fe de este hombre fue auténtica? Aparte de lo que ya hemos visto. ¿Saben por qué? Por el mismo testimonio que dio el Señor Jesús acerca de la fe de él. Nos dice el pasaje que cuando el Señor oyó esas palabras, se maravilló y se asombró y dijo lo siguiente a toda la multitud que le seguía. ¿Saben? Les dijo, ni siquiera en Israel he hallado una fe como la de este hombre. En otra versión dice, ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande, tan grande. Por lo tanto, este testimonio que da Cristo de centurión, yo creo que es suficiente para que veamos que estamos acá ante una fe genuina. Hermanos, cuando pensaba en este texto, amigos, ¿saben qué me resulta curioso? Que el siervo fue sano, pero en ningún momento se nos habla de la fe como tal del siervo que recibió la sanidad. No sabemos si este criado ni siquiera supo si su amo, cómo buscó su sanidad ante el Cristo. Y aplicación práctica. Yo le digo en esta mañana, hermanos y amigos, nadie puede ser salvo por la fe de otro. Niños, hijos que tienen padres creyentes. Nadie es salvo por la fe de otros. Nadie. Sin embargo, ciertamente el Señor puede salvar por las oraciones de su pueblo. Lo puede hacer. En el tiempo que nos resta, quiero que examinemos la enseñanza que dio Cristo como lugar a las palabras del centurión. El asombro del Señor Jesús y la enseñanza a la cual dio lugar, que en últimas es lo más importante. Ya vimos, el Señor se asombra por esto. Pero a partir de allí, magistralmente, ¿saben qué hace Cristo? Él toma el caso del centurión, un caso real, y él se dirige a la multitud que le sigue, que en su mayoría eran, ¿qué? Judíos. Y usa esa fe del centurión para dar una enseñanza esencial del cristianismo. Y para censurar, evidentemente, al pueblo de Israel. Básicamente, muchos en Israel estaban confiando en sí mismos, o en su nación, o en su etnia, o en su raza. Y él aprovecha la oportunidad para enseñar, en últimas, ¿qué es lo que hace salvo a una persona? Recuerden lo que dice la Biblia. No hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Dios no hace acepción de personas, hermano y amigo. Y él usa la fe de este centurión romano, que eran enemigos del pueblo de Israel, para censurar a la nación de Israel. Y luego pasa a decir algo que debió haber sido tremendo, hermanos, chocante, ofensivo, por supuesto, puesto que la mentalidad del judío, ¿cuál es, hermanos, o cuál era? Que solo ellos hallaban salvación y que los gentiles estaban excluidos de gracia y de misericordia. Muchos de ellos nunca comprendieron que lo que Dios ha limpiado, tú no lo llames inmundo. ¿De acuerdan?
lo que el Señor le dijo a Pedro. No llames inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Qué quiero decir, iglesia? En el cielo hay judíos y hay gentiles, y no están allí por su país, no están allí por su nacionalidad. Y en el infierno también hay judíos y gentiles, y no están allí por ser de una nacionalidad. ¿Qué quiero comunicar de la manera más transparente? Que es la fe en Cristo lo que determina el destino de los hombres, el destino eterno de los hombres. Y en eso el testimonio de la Biblia es abundante. Voy a leer rápidamente algunos textos. Si ustedes quieren anotar las referencias, lo pueden hacer. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, decía allí el apóstol Pablo. Y Efesios capítulo 2, a partir del verso 14 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante. Efesios 2. Noten lo que dice acá Pablo, hermanos, porque es importante, amigos. Leo desde el 13. Efesios 2:13 en adelante. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo de su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a quienes, a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca también, o sea, a los de Israel. Verso 18. Y porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, le dice Pablo a los gentiles, ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermoso, hermanos, esa promesa. El Señor Jesús está enseñando acá, en nuestro texto, ya volviendo a Mateo 8, que la fe, que el evangelio iba a alcanzar a gente de todas las naciones. ¿Cómo termina Mateo? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la lección que el Señor Jesús busca transmitir? Que para estar en la presencia de Dios solo se requiere la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Pero si creemos en algo distinto, estamos perdidos. En el caso de la nación de Israel, ¿en qué confiaban ellos? En que tenían a Abraham por padre, según la carne, sin importar si rechazaban a Cristo. Mateo 8, versículo 11 y 12. A continuación, después de decir, no he hallado en Israel una fe tan grande como la de este centurión, Mateo 8, versículo 11 y 12. Dice lo siguiente: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Y el 12, mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá sin duda alguna, hermanos, el Señor Jesucristo nos presenta algo sumamente maravilloso y sumamente terrible al mismo tiempo, y chocante para muchos de entre los judíos.
Básicamente lo que el Señor dice en el verso 11, basándose en la fe del centurión, es que en la eternidad, en el cielo, habrá una gran multitud de gentiles. ¿Por qué? ¿Por ser gentiles? No, por estar en Cristo, iglesia. Y se sentarán a la mesa de un gran rey, del gran rey. Lucas 13 dice lo siguiente, presten atención. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros queden excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Lucas 13, versículo 27 al 29. Lucas 13, versículo 27 al 29. Este versículo 11, iglesia y amigos, se nos está anunciando, el Señor estaba anunciando de antemano que de todas las naciones vendrían y iban a venir a la fe que es en Cristo Jesús. Sí, dice el Señor, vendrán de todos lados del globo terráqueo, por así decirlo, del norte, del sur, del oriente y del occidente. ¿A dónde vendrán? Está hablando del cielo, de la eternidad. Se sentarán en la mesa del rey. Y se sentarán, ¿saben junto a quién? Dice el Señor. Junto a Abraham, junto a Isaac, junto a Jacob. Y hermanos, una buena noticia, esto no es una parábola. No es una parábola. El Señor Jesús está haciendo acá una afirmación del cielo. Pero muchos quedarán excluidos de ese banquete. Esa es la razón por la cual ahorita leíamos Isaías 25. Es probable que Cristo tuviera en mente ese texto que ahorita todos leímos. Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete con manjares suculentos. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de sus rostros. El Señor Jesús está tratando de corregir la mentalidad de que los gentiles estarían excluidos del reino de los cielos. ¿Qué es esto, mis hermanos y amigos? Sencillamente la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, que la justicia es por medio de la fe. Así de sencillo. Dice Pablo en Romanos, ¿qué diremos? Los gentiles que no iban tras la justicia, tras la salvación, la han alcanzado, la han recibido por la fe. Más Israel, dice Pablo, que iba tras la justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por la fe, sino por las obras de la ley. Romanos 9, versículo 30 al 32. Y porque tropezaron con la piedra de tropiezo, que es Cristo. ¿Lo notan? Buscaron la justicia por las obras de la ley y a su vez rechazaron a la piedra angular, que es Cristo el Señor. Y ese versículo 11 podríamos profundizar, hermanos, pero ahorita por tiempo no alcanzamos. Pero ahí hay muchas cosas implícitas. ¿Usted alguna vez ha pensado esto, hermano, que se encuentra en Cristo? El versículo 11 me refiero. ¿Anhelas que llegue ese día? ¿Eres consciente de que si te hallas en Cristo y revestido de su justicia, un día estaremos en ese banquete que la Biblia le llama también las bodas del Cordero? Viendo su rostro en su mesa, junto a Él, junto al Cristo, y no solo junto a Él, junto a su pueblo, hermanos. Es más, acá hay una buena noticia para los cristianos. ¿Saben qué, cristianos que me oyen? Este pasaje nos infiere que en el cielo las personas se conocerán mutuamente. O si no, ¿cómo es posible que el Señor diga que ellos estarán sentados junto a Abraham, junto a Isaac y junto a Jacob?
Decía el predicador Spurgeon: ustedes, creyentes, escucharán aquellas voces que aman de nuevo de sus hermanos en la fe. Esas dulces voces las volverán a oír. El cielo es una congregación de los santos, de los redimidos, y allí nos conoceremos el uno al otro. Conoceremos a otros y seremos conocidos. ¿No te anima esto, hermano? Pensar en un hermano creyente y pensar que veremos sus rostros y estaremos con él en la eternidad. O en la iglesia local, hermanos. Pensar que ciertamente un día la muerte nos separará, pero que esos rostros que vemos acá, estaremos toda la eternidad en el cielo adorando al Señor. Y voy finalizando con lo siguiente. El contraste es grande en el versículo 12, muy grande. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el Señor está afirmando acá que muchos en Israel serían excluidos de esa mesa por rechazar a Cristo. Y serían arrojados a otro lugar, al cual la Biblia misma, no los hombres, le llama el infierno, lugar de condenación eterna, que aunque muchos hombres traten de negar su existencia y suprimir sus conciencias de sus mentes, no deja de ser una realidad, ni dejará nunca de ser una realidad. No es la única vez que el Señor Jesús se refiere al infierno con estas palabras. En otros textos, en el mismo Mateo, Él habla de las tinieblas de afuera, del lloro y del crujir de dientes. El Señor Jesús está diciendo acá que muchos se perderán. Sin importar su etnia o su raza, nada podrá llevarnos al cielo si no es Cristo. No es garantía de entrar en el reino de los cielos y que muchos podrán ser arrojados al infierno. La realidad es esta, amigo y hermano, que nadie que no crea en Cristo y que no haya nacido de nuevo puede entrar al reino de los cielos. Eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo en última instancia. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. ¿Quién era Nicodemo? Un judío, un fariseo, conocedor de la ley. Este lugar se caracteriza por ser un lugar de tinieblas, las tinieblas de afuera, imagínate esto. Y hermano y amigo, esto no se habla para asustarnos, es que la Biblia lo describe así. Las tinieblas de afuera, ¿qué comunica esto? Un lugar profundamente oscuro, las más densas tinieblas por la eternidad, sin el más mínimo destello de luz ni de esperanza. Un lloro comunica lamentación, un lloro eterno, y que los dientes crujan significa agonía, rabia, ira y desesperación. Sin cansarse, crujir dientes sin cansarse. Un fuego que nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Todas estas, mis hermanos y amigos, son expresiones reales, no son exageraciones. Solo nos demuestra la desesperación y el dolor de aquellas almas que perecen sin Cristo. Y el contraste entre los dos lugares es abismal. En uno hay gozo indecible, en otro un lamento profundo. En uno se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, en otro lloro permanente. En uno las lenguas, los dientes y la boca alabará al Señor, en los otros crujir de dientes. En una profunda oscuridad, pero en el otro el Cordero será la lumbrera
alumbrando con todo su fulgor y su gloria. Todo esto nos recuerda que una profesión externa no es suficiente, una profesión de fe. Y que si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, habló del infierno sin rodeos, nosotros no tenemos derecho a no hacerlo tampoco. Y hermanos, esto no es algo teológico. Yo a veces me hago la pregunta, ¿creemos realmente en el cielo, cristianos? ¿Creemos realmente en el infierno? Y eso en la práctica, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se nota? Nuestro texto termina diciendo que el Señor le manda a decir al centurión, ve, así como has creído, así será hecho. Y se da testimonio que en esa misma hora el siervo del centurión quedó sano. Así como el leproso quedó sano en el instante que fue tocado, ahora este hombre, cuando el Señor habló y dio su orden, fue sano en el instante. Y eso de que Cristo haya sanado a la distancia, sin estar viendo a la persona, sin estar tocándola, nos habla de la divinidad y de la deidad de Cristo Jesús. Amén. Concluyo con lo siguiente, a modo de aplicación práctica. Es maravilloso que en medio de un milagro el Señor Jesús nos haya dado una enseñanza fundamental de la fe cristiana, a saber cuál, la justicia o la salvación solamente es por medio de la fe en Cristo. Uno de los grandes problemas del ser humano es que no reconocemos nuestro pecado y nuestra miseria. El hombre en su soberbia se cree digno del reino de los cielos. Pero ¿saben cuánto deberíamos aprender de este centurión? No soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno de ti. ¿Cuánta humildad nos hace falta para reconocer quién es Él y lo que somos nosotros? Amado creyente que me oyes en esta mañana, memoriza el versículo 11 y regocíjate en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque allí estás tú en ese versículo. Allí estás tú. ¿Saben, hermanos? Ustedes podrán decir, pero es que la Biblia no habla de mí. La Biblia nunca me menciona. Déjeme decirle algo. Hay algunos versículos en la Biblia donde si tú eres creyente, usted puede apropiarse de ese versículo y decir, allí estoy yo incluido. ¿Cuál se me viene a la mente ahorita? Juan 17, cuando el Señor oró. No oro solo por los apóstoles, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estábamos nosotros. Y acá en el versículo 11 estamos nosotros también. ¿Saben por qué? Muchos vendrán del oriente, nosotros somos el occidente. Si lo queremos traer geográficamente hablando, nosotros estamos en el occidente. Pues bien, creyentes amados, cuando el Señor nombró, vendrán del occidente, allí estábamos nosotros, afirmando que un día estaremos en la mesa con el Señor. Concluyo y oro con lo siguiente. Te ruego encarecidamente en esta mañana, a todos los que nos hallamos presentes acá, que no confiemos en nada distinto a Cristo Jesús y su obra en la cruz. No confíes en nada, ni nacionalidad, ni etnia, ni que vengas a la iglesia o que leas todos tus días la Biblia o que hagas cuantas cosas te imagines, porque nada de lo que hagamos es lo que nos hace salvos, ni hijos de Dios. Cristo, solo Cristo. Y el infierno es tan real como lo es el cielo. Y la Biblia da testimonio que si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. ¿No deseamos acaso, hermanos y amigos, estar un día realmente sentados en esa mesa? ¿O acaso seremos tan necios de desear estar en ese lugar de tinieblas, de llanto y de crujir de dientes? Vengamos pues a Cristo con fe,
y con arrepentimiento. Hoy es día de salvación, tiempo propicio, dice el Señor. Por lo tanto, no endurezcamos nuestros corazones. Una sola palabra suya basta, es suficiente. Bástate mi gracia, decía el apóstol. Basta mirarle y ser salvos todos los términos de la tierra. Y si el Señor quiere extender su mano y sanarnos, ciertamente seremos salvos. Amén. Esas son las buenas nuevas, hermanos. Oremos. Oh Padre, Señor, te alabamos en esta mañana. Y yo te pido, Señor, te pedimos que este texto no caiga en el olvido. Descanso, quedo tranquilo porque es tu palabra, es lo que Cristo anunció. Yo te pido, Señor, que nos perdones, porque muchas veces nuestro propio orgullo nos nubla los ojos, nuestra mente. Humíllanos, Señor. Ayúdanos a ver nuestra miseria, cuán necesitados estamos de ti, tu honra, tu gloria. Cuánto necesitamos que nos sanes, que nos salves, Señor. Perdona nuestra maldad. Ten misericordia de nosotros hoy como la tuviste con aquellos, Señor. Tú sigues siendo un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Pero también eres fuego consumidor y no negamos tu justicia, Señor. Oh Padre, que la realidad de la eternidad nos conmueva el alma, el corazón y nos ayude a todos nosotros a indagar realmente por el estado de nuestro corazón y que esto tú lo uses para llevarnos a la gracia de nuestro Señor. Te honramos y te alabamos en esta mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.